Ok, este es el feedback entonces del primer debate del viernes 19 de mayo, ¿cierto? Respecto a la moción sobre el no pagar impuestos como mecanismo de huelga. Y pues nada, les recuerdo para quienes no hayan visto el debate que el debate está, el link está en la descripción de este video y aquí pueden encontrar los lugares y los puntos de orador asignados. Entonces, vamos a comenzar en 3, 2, por decisión unánime, le hemos dado el primer lugar a la Cámara Alta de la oposición, el segundo lugar se lo hemos otorgado a la Cámara Baja de la oposición, el tercer lugar a la Cámara Baja del Gobierno y el cuarto lugar a la Cámara Alta del Gobierno. Vamos a hacer una explicación cronológica, es decir, desde el primer gobierno hasta segunda oposición. Altas. ¿Qué es lo que trae alta de gobierno? Creo que el caso de alta de gobierno se centra fundamentalmente en una explicación de dos tipos. Primero hay un análisis de legitimidad, es decir, cómo esto es un problema negativo y en razón de eso es legítimo que la gente tenga capacidad de protestar y que eso está explicado respecto sobre todo a cómo no tenemos como certeza, cómo al haber corrupción no tenemos certeza de la utilización real de nuestros fondos y por ende eso genera legitimidad de que nosotros podamos quitar estos fondos. Creo que eso es una explicación que está parcialmente justificada en razón de que sí, logro entender por qué este sería un mecanismo legítimo en razón de que como los que se está ocupando en nuestra plata, pues entonces no la entreguemos. Segundo, creo que hay una explicación de cómo este tipo de cosas puede generar una mejora. La forma en la que esta mejora se prueba es a través de que esto genera una imagen internacional que puede permitir apoyo internacional. El problema es que no sabemos bien cómo se ve este apoyo internacional. No sabemos cómo este es un apoyo que genera presión, porque es una presión suficiente, una presión efectiva. No sabemos bien cómo se ven estas acciones de las cuales habla primero el gobierno que generan entonces que los estados reconozcan y reaccionen. Creemos que entonces le damos sobre todo crédito a la primera parte de legitimidad. ¿Cómo entra alta oposición dentro del juego? Creo que alta oposición lo que hace es explicar dos cosas importantes. Y es explicar afectaciones que tienen este tipo de cosas, explicando que además el sistema no va a cambiar. La forma de que explica esto es la siguiente, es decir, razonablemente, los grupos que se ven afectados son de dos tipos. Uno, son poblaciones vulnerables, que son las más importantes en el debate en razón de su criterio de vulnerabilidad, que son personas que hoy en día tienen poco y nada, y que lo que se está haciendo es quitárseles más de lo que ya se está quitando, más incluso lo poco que tienen, porque cuando no se tienen platas públicas, estas platas se ocupan para el financiamiento de los sistemas y de los servicios. Estos servicios son importantes porque lo que hace es entregarle a las personas derechos y capacidades que no tienen y que incluso que no se ocupen de la mejor manera posible, de todas maneras es mejor tener algo que no funcione del todo bien a tener algo a no tener nada. Y que eso implica entonces que la pérdida es significativamente grande. Segundo, una pérdida de trabajos prescindibles dentro del sistema, secretarios, cosas de ese estilo, que genera entonces que las personas vayan a estar en una situación de vulnerabilidad, porque estoy dejándolas sin trabajo, porque estoy quitando la fuente de su sueldo, que son justamente los impuestos del sistema, que provoca entonces una pérdida dentro de personas que estaban teniendo una capacidad adquisitiva y que la dejan de tener. ¿Por qué esto es significativamente malo? Porque al ser personas en vulnerabilidad no pueden traspasarse al privado porque el privado no tiene la capacidad adquisitiva de poder o sea, ellos no tienen la capacidad adquisitiva de poder responder hacia el privado y en razón de eso no tenemos una certeza que vayan a estar bien, pero esto es sobre todo importante porque esto no modifica el sistema. ¿Por qué no modifica el sistema? Porque lo que hacen los políticos corruptos para no perder su posición de poder y para no perder su plata es justamente eliminar otras cosas que hacen que el poco dinero que todavía se obtenga sea suficiente para que ellos puedan seguir manteniéndose bien, generando que no haya suficientes incentivos para que cambie su comportamiento. ¿Por qué esto es suficiente para probar? Y aquí chocamos. Porque al no haber un análisis claro en primer gobierno sobre cómo se ven estos cambios, porque estos cambios son razonablemente efectivos, primera oposición logra justificar razonablemente que los políticos no se ven afectados y por ende no van a cambiar su comportamiento, generando entonces que el impacto negativo sea significativamente fuerte porque no tenga una ganancia que ello vaya a generar. ¿Cómo se responde al tema de la legitimidad? Creo que alta oposición explica que este debate no tiene que ver con que no se proteste y que existe este método de protesta como existen muchos otros y que en razón de eso no es suficiente ese análisis para poder ganar la comparativa. Creemos que eso es suficiente para poder explicar cómo en alta oposición se sobrepone a alta gobierno, porque prueba de manera suficiente dos impactos significativamente fuertes, justifica por qué estos impactos son indeseables y en razón de eso logra explicar por qué comparativamente el mundo está peor. Vayamos al caso de baja de gobierno. ¿Cómo se sobrepone baja de gobierno al caso de su propia alta? Creemos que baja de gobierno lo que hace es extender el debate de dos formas. La primera de ellas es un análisis argumentativo que lo que busca es probar razonablemente que tenemos una situación que puede generar cambio porque el cambio es tan abrupto, es decir, cuando se paga impuestos es una repercusión tan fuerte en el sistema que razonablemente el incentivo político va a ser modificarse, pero incluso aunque no lo sea, la gente se va a dar cuenta de la gravedad de la situación y va a tener más incentivo de fiscalización respecto a estos elementos. Creemos que eso prueba de mejor manera que alta de gobierno porque puede haber un potencial cambio.
¿Por qué creo que, si bien prueba de mejor manera que pueda un potencial cambio no es suficiente para probar que ese cambio es efectivo, creo que el análisis no alcanza a cerrar el hecho de que esto va a generar que luego no salgan candidatos corruptos o que las personas no tengan otras acciones de corrupción, porque si bien el impacto es significativamente duro, no entiendo por qué la conclusión necesaria es que ahora el sistema se arregle. Es decir, entiendo que el sistema se ve muy dolido, pero no entiendo por qué de ese como temblor que recibe, tiene como consecuencia entonces que, por ejemplo, los siguientes candidatos no sean corruptos o así, porque no hay una explicación que lleve a esas conclusiones. Si solamente sé que el daño es muy grande y que los privados, los públicos se van a ver afectados, no entiendo por qué esa afectación hace que el sistema cambie en la generalidad. Falta una explicación que permita cerrar eso, porque estos incentivos tan fuertes son suficientemente duros para que cambie el sistema y sobre todo, cómo se ve este cambio, porque pareciera ser que afirmar que va a haber más fiscalización no alcanza lo suficiente para comprobar que la corrupción no se vaya a dar, porque no entiendo cómo esa fiscalización se ve, no entiendo por quién vota ahora la gente, si esos candidatos existen, me cuesta visualizarlo todavía, no hay explicaciones suficientes que ponen este análisis, pero sí creo que está más probado que alta de gobierno, creo que eso ya es suficiente para ganar la comparativa, pero hay un segundo criterio, tiene que ver con que baja de gobierno sostiene de mejor manera el caso de los gobiernos contra alta la oposición. La forma en la que creo que hace esto es con la explicación que tienen respecto a cómo el privado tiene incentivos de modificación del mercado. La forma en la que baja de gobierno prueba esto es decir, miren, el alta de oposición dice que habrá una pérdida muy grande para la gente más vulnerable porque no va a tener servicios. Esto hace que los privados tengan un incentivo a entrar a competir por esos servicios porque son un público latente, lo que significa que razonablemente pueden conseguir capacidad adquisitiva, pero incluso en que no pueden conseguir apoyo internacional que les ayude. Esto sostiene de manera parcial el caso de alta de oposición respecto a que esto genera pérdidas en los servicios. ¿Por qué parcial? Porque no sé si todos los privados van a poder sostener o sea, no está probado en suficiencia que los privados vayan a poder sostener realmente a todos los públicos o si realmente es un incentivo, si alta de oposición ya había caracterizado con suficiencia que eran personas con mucha vulnerabilidad y no sé entonces por qué los privados tendrían esta capacidad de poder bajar tanto sus precios, pero incluso aunque sí, pero da igual, creo que sigue siendo una respuesta más fuerte hacia el caso de alta oposición que lo que se presenta por alta de gobierno, creo que entonces esos son dos criterios para que baja gobierno le gane a su alta. ¿Por qué no es suficiente? Y como decía, el mejor escenario de baja de gobierno, que es el que voy a jugar ahorita para la comparación, es que rompen este tema de los servicios públicos de manera de simetrización, es decir, que es simétrico en el debate. No alcanza a ser suficiente para ganar, porque creo que alta de oposición igual había probado otro daño muy fuerte, que era la pérdida de empleos, que no se ve reemplazada, ¿cierto? No sabemos cómo este reemplazo se va a dar, que sigue siendo población vulnerable que ahora pierde mucho. Y como ya explicaba, no hay suficiente análisis de certeza en baja de gobierno para poder probar que efectivamente va a haber un cambio, lo que significa que sigo teniendo un daño fuerte y certero por sobre una incapacidad de probar un cambio. Y eso es suficiente para que alta oposición gane. Creo que la forma en la que alta oposición materializa esto está suficiente. Pero el segundo, porque no rompen el análisis de alta de oposición. Es decir, en ambos discursos alta de oposición hace un encuadre fuerte de los políticos no van a perder nunca, porque lo que generan es la capacidad de, como lo que tienen es las herramientas de cortar todo lo demás para ellos poder sostenerse y mantenerse. No hay una respuesta a eso suficiente para probar que entonces vaya a haber un cambio real. Creo que entonces, aunque se hagan cargo de uno de los dolores, no se hacen cargo del otro, sigue siendo más perjudicial entonces la comparativa, sigue ganando alta la oposición. ¿Cómo entra baja de la oposición al debate y por qué se posiciona en la posición que queda? Comparativa en K. Primero, ¿qué es lo que prueba baja de oposición? Baja de oposición prueba, uno, que estos políticos tienen mecanismos para mantenerse en el poder, que son justamente las acciones de populismo, y lo que hacen es dar elementos de servicios públicos como que quizá no cambien el sistema de manera estructural, pero es lo suficiente para que la gente esté contenta y lo siga votando. Y el problema es que cuando cortan la plata, lo que los políticos van a hacer es cortar estos servicios públicos y justificarse en que no hay plata para poder hacerlo, haciendo que la gente se vea muy afectada y niños lavándose la mano respecto a la responsabilidad. Esto genera entonces que la situación sea negativa porque lo que hago es culpabilizar a la protesta por estas acciones malas. Segundo, hay un análisis de cómo este tipo de cosas afecta al sistema internacional porque lo que hace es afectar al mercado. ¿Por qué? Porque cuando te ves como un país que tiene menos PIB porque hay falta de impuestos, te ves como un Estado que es muy inestable a nivel político porque como hay una pérdida de plata estatal, los privados dejan de confiar en este sistema y por ende inviertan significativamente menos, generando que lo público no funcione, pero además lo privado también se vea debilitado. Eso genera entonces ¿por qué eso no es suficiente? Y es que noten, respecto al primer punto, alta y baja prueban de manera muy similar que la población va a tener pocos servicios. Un alta lo prueba, no similar en el sentido de que es lo mismo, sino similar en el sentido de que llegan a lo mismo. Alta lo prueba a través de la pérdida de financiamiento, baja lo prueba a través de la limpieza de manos de los políticos, pero ambos llegan a lo mismo, el sistema público deja de funcionar, no hay una explicación suficientemente fuerte en ninguno de los dos discursos de baja de oposición para reconocer que ese material, la mecanización de baja oposición es más valiosa que la de alta oposición, no es suficiente no hay suficiente análisis para que eso pueda volverse intuitivo, por ende, alta oposición se queda con ese punto. ¿Por qué creo que eso le gana al punto de los privados? Porque
aquí falta un elemento de materialización. No sé cuánta inversión privada se va a ir o por qué esta inversión privada es significativamente fuerte, pero segundo, eso también genera en el mejor escenario el mismo daño que alta la oposición, que es el daño hacia estos grupos de individuos que no van a tener la capacidad de poder solventarse. Entonces, nuevamente están probando lo mismo, como de la población va a estar muy afectada, alta lo prueba a través de la pérdida del sistema público, oposición lo prueba, baja lo prueba a través de la pérdida del sistema privado, pero aquí alta gana por dos motivos. Uno, porque no hay una caracterización suficientemente fuerte en baja de oposición para poder probar por qué esto es más, este impacto de los privados es más fuerte que el de lo público. Pero segundo, porque alta la oposición ya había explicado que la población más vulnerable, que son las más pobres, ocupan solo el sistema público porque no tienen capacidad adquisitiva para el privado, lo que significa que incluso aunque se pierda este privado, la afectación más importante sea solo con la pérdida de lo público, haciendo que lo más relevante del debate solo sea en alta la oposición. Eso es suficiente para que en la comparativa alta oposición le gane a baja oposición. ¿Cómo se enfrenta baja oposición alta de gobierno? Creo que es muy similar a la comparativa de altas. Baja oposición prueba de manera suficiente que este tipo de cosas genera daños significativos al sistema macro y al sistema micro de los individuos. Creo que eso comparado con un análisis de legitimidad que no sé qué tan relevante es porque no se está negando, no se está discutiendo la legitimidad, sino que el apoyo de una acción, y creo que en ese sentido baja de oposición al menos prueba daños sustanciales que se contraponen contra beneficios no suficientemente probados en alta de gobierno. Creo que con eso es suficiente para ganar la comparativa. Y en la comparativa de bajas, creemos que pasa algo similar. Las respuestas de baja de oposición, de baja de gobierno en el caso de baja oposición, el problema es que dependen mucho del sistema privado y baja oposición rompe esto. Baja gobierno dice el privado se puede hacer cargo, pero baja oposición dice no, porque lo que pasa es que la gente no va a querer hacer este tipo de cosas, o sea, el privado no va a poder actuar porque no tiene plata para poder actuar. Creo que eso es suficiente para romper ese análisis de baja de gobierno, pero en segundo lugar, todo el análisis de los votantes, de cómo ahora son más fiscalizadores, baja de oposición lo rompe diciendo que no, porque lo que hacen estos políticos siempre son los buenos, porque lo que hacen es prometerte un montón de cosas, lo que significa que es poco probable que este sistema caiga, sino que lo que pasa es que ahora no se hace nada, pero se justifica en que no hay plata para poder hacerlo. Creo que eso es suficiente para poder ganar la comparativa en bajas, y en razón de eso que el debate quede de la forma en la que ya establecí, primero alta oposición, luego baja de oposición, luego baja de gobierno, luego alta de gobierno. Muchas gracias por participar en este debate de Polimnia y nos veremos en una próxima ocasión.